Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivonne y voy a estarles hablando el día de hoy acerca de la descripción de las plantas más usuales que nosotros podemos encontrar. Bueno, ya lo habíamos platicado en algunas otras clases que espero que hayan estado revisando acerca de las diferentes plantas y muchos de sus usos más generalizados. Sin embargo, hoy vamos a hablar como de las más representativas en cuanto a muchos usos tradicionales. Bueno, antes quiero recordarles que cualquier duda que ustedes tengan, pueden revisarlo en la plataforma, pueden enviarme un mensaje directo por ahí. Si es una duda un poco más compleja, con todo gusto pueden escribirle a servicios escolares para que podamos agendar alguna llamada o podamos resolver su duda lo más completa posible. Lo más importante siempre es que queden totalmente em, entendido el conocimiento para que puedan aplicarlo mucho mejor, ¿no? Que al final de cuentas la práctica pues nos va a ayudar bastante. Entonces vamos a iniciar. Bueno, algo que vamos a empezar a entender el día de hoy o que vamos a tener en cuenta es que son las plantas más utilizadas normalmente. Estas plantas o con las plantas que vamos a iniciar el día de hoy es con la pulsatilla. Realmente me gusta mucho su color, es una planta muy agradable, su flor es muy agradable. Les dejo su nombre científico en la parte superior izquierda de su pantalla, van a poder encontrar este nombre científico de la planta y dentro de sus usos más cotidianos vamos a encontrar la depresión, el insomnio, migrañas, digestión, dismenorrea. Es importante, chicos y chicas, que recuerden que toda esta terminología es importante que la vayan revisando poco a poco, que vayan haciendo un glosario de los términos que vamos colocando para que ustedes puedan entenderlo perfectamente, ¿no? Ya si tienen como alguna duda en específica, con todo gusto lo podemos resolver. También es importante que ustedes vayan familiarizándose al hablar en estos términos para que pueda pues completarse mucho mejor el conocimiento. Ahora, ¿cuál es la posología? Acuérdense que cuando hablamos de posología, estamos hablando respecto a la dosificación que nosotros podemos emplear de esta planta. Se recomienda de 1 a 3 gramos de la planta seca o la planta fresca al día. Normalmente se sugiere una infusión de la planta. Recuerden que tenemos una clase donde justamente hablamos de eso, de la diferencia entre una infusión y una cocción. Entonces, ya deben de saber cuál es la que vamos a utilizar. Entonces, chéquenlo, si tienen alguna duda, pues igual podemos resolverlo. Dentro de los ingredientes activos, vamos a encontrar algo, un componente que se llama heterócido. Dentro de estos heterócidos o del grupo de los heterócidos podemos encontrar a la runaculina, que se transforma fácilmente en protoanemonina y posteriormente en anemonina. Es decir, este componente llega a ser cristalino, no tiene un sabor específico, no tiene un color específico, ¿sale? Y no tiene un olor específico. En este caso, la anemonina es un potente irritante que si nosotros exageramos o sobrepasamos las dosis recomendadas que ustedes tienen en su lado izquierdo de la pantalla, podemos generar una irritación impresionante a nivel de la mucosa gástrica que nos va a provocar una gastroenteritis, una inflamación en todo en nuestro tejido gástrico. Entonces, pues obviamente esto puede conllevar a diferentes componentes, por lo cual es bien importante que ustedes tengan en cuenta las dosificaciones. Dentro de los efectos adversos, contiene un alcaloide. La anemonina, ya lo habíamos dicho, que es muy irritante. Y si nosotros no respetamos estas dosis o el tiempo también de uso, porque eso también es importante, recuerden que podemos utilizarla por 2 meses y tenemos que hacer un periodo de descanso del mismo tiempo, ya que hay personas que suelen tener muy sensible su mucosa gástrica y obviamente esto combinado a cantidades excesivas, pues puede generar vómito, diarrea, dolor abdominal, hematuria, temblores y en algunos casos hasta disnea. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Antes de pasar a la siguiente planta, me gustaría hablarles un poquito acerca de en quién está contraindicada esta planta. Bueno, está totalmente contraindicada en personas que tengan algún padecimiento como gastritis, colitis, síndrome de intestino irritable, Crohn también es importante que nosotros lo contraindiquemos en estas personas, que tengan algún tipo de úlcera gástrica, que hayan tenido Helicobacter pylori o que tengan Helicobacter pylori, que pasen o hayan pasado muy cercano, menor a 3 meses, por un tratamiento farmacológico muy fuerte, el uso de antibióticos, el uso de cualquier cosa que pueda lastimar la mucosa gástrica. Algo que se recomienda es no consumir con alimentos irritantes esta planta, llámese café, exceso de té, picantes, es algo que también debe de considerarse para evitar que haya una irritación de la mucosa gástrica, pues exagerada. Ahora vamos a hablar del aloe vera. El aloe vera, o también conocida como sábila, tiene una cantidad de usos impresionantes que si los colocáramos realmente no acabaríamos jamás, porque es una de las plantas más nobles que nosotros podemos encontrar. Se puede utilizar desde urticaria, gastritis, úlceras gástricas, nos ayuda a eliminar salpullido, para problemas de eczema, desaparece manchas en la piel, para quemaduras, para conjuntivitis, para tratamientos también donde hay una irritación de la mucosa gástrica, infinidad de cosas. Desde problemas de contracturas también nos puede funcionar. Entonces es una de las plantas más maravillosas que podemos encontrar y que se da muy, muy, muy fácilmente. Entonces, hay que aprovechar estas ventajas que tenemos de la sábila. Si nosotros hablamos de su posología, podemos hacerlo o se reconocen dos tratamientos básicos, una maceración o un cataplasma. En el caso de que nosotros utilicemos una maceración, es una cucharada, o sea, 15 gramos de la pulpa en 8 onzas de agua. Se deja reposar 4 horas y se coloca una cucharada por vía oral y se puede dar hasta 5 tomas. Si es un cataplasma, se debe de aplicar la pulpa directamente sobre la piel afectada. En algunos casos lo aplican caliente, pero pues va a depender de lo que se esté trabajando, ¿no? Ingredientes activos, tiene infinidad, pero los más comunes es la luteína, la aloína, antraquinonas y las resinas que maneja la sábila. No se ha reportado como un efecto adverso de esta planta, sin embargo, hay personas que pueden tener hipersensibilidad justamente a la aloína, entonces hay que drenar la planta. ¿Cómo drenamos la planta? La dejamos reposar en agua al menos de 24 a 48 horas para que pueda eliminarse grandes cantidades de aloína, que muchas sábilas lo tienen. Se elimina a través de la leche materna, por tal motivo no se debe utilizar en la lactancia, ya que el aloe también es liberador de oxitocina. Entonces, pues obviamente debe de evitarse durante el embarazo. Acuérdense que la oxitocina pues nos genera las contracciones uterinas y podemos generar una problemática mucho más severa. El siguiente componente es el ajo. El ajo funciona para prevención de cáncer, mejora la circulación, es muy útil en infecciones por Helicobacter pylori, en hipertensión, en hiperlipidemia, es un inmunoestimulante, entonces para nuestro sistema inmune es impresionante. Se utiliza también para desórdenes de menstruación, es como si fuera un antibiótico natural. Cuando nosotros hablamos de la dosificación, realmente es muy sencillo utilizar ajo. Se utiliza fresco, aproximadamente un diente de ajo, que llegan a ser 4 gramos por vía oral todos los días. Si nosotros queremos ser pues, más exactos, hay que medir los 4 gramos del ajo. Se utiliza un extracto estandarizado de 200 a 400 miligramos por vía oral y se puede utilizar 3 veces al día. Esas son como las dos opciones que nosotros tenemos cuando consumimos ajo, entonces pues funciona bastante bien. Mecanismo de acción. Contiene alicin, que inhibe la biosíntesis del colesterol, disminuye el colesterol aproximadamente después de 8 a 16 semanas. Entonces hay que tener bien en cuenta que el principio del ajo pues es el alicin. Dentro de los efectos adversos, ojo, no quiere decir que nos vamos a comer un ajo y todo eso nos va a pasar. Simplemente que cuando se hace un estudio clínico y hay sujetos de estudio, todo lo que les pasa a esos sujetos de estudio o que pueda generar alguna otra cosa incluso, se deben de colocar porque puede ser un efecto del estudio del consumo de la lisina. Por eso es que podemos encontrar todos esos efectos adversos, pero no quiere decir que los vamos a presentar.
puede haber como a lo mejor el más común, que suele ser la irritación de la mucosa gástrica en algunos casos. Dentro de las contraindicaciones, hay que evitarlo en desórdenes de los factores de coagulación, en cirugía de apenas de 1 a 2 semanas también, porque puede ser causante de algunas hemorragias. Y hay que tener una precaución especial con los pacientes que tengan diabetes mellitus descontrolada, infecciones gastrointestinales o cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo por la irritación de la mucosa. Es como lo que más tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La siguiente es el castaño de Indias o castaña de Indias, depende del lugar. Es uno de los más importantes, ya que puede utilizarse tanto para tratamientos estéticos como para tratamientos terapéuticos. En el caso de los terapéuticos, puede ser para diarrea, fiebre, hemorroides, flebitis, venas varicosas, insuficiencia venosa. Entonces, funciona bastante bien, sobre todo para hacer elaboración de productos, pues es uno de los componentes que a nivel estético es excelente. Si nosotros hablamos de su posología, necesitamos hacer tintura de la corteza de la castaña de 1 a 4 mililitros por vía oral y pueden ser hasta 3 tomas al día. Su mecanismo de acción pues son los saponinas y poseen actividad antitrombótica y vasoconstrictora. Es por eso que nos ayudan como una buena terapia o una buena alternativa para personas que tienen algún problema de varices o personas que tienen algún trastorno en la coagulación. Puede ser una excelente opción utilizar castaña de Indias. Dentro de sus efectos adversos, ya se los había platicado, pueden ser todos los que encuentran en el lado izquierdo de su pantalla, pero no quiere decir que forzosamente lo van a tener. Sin embargo, obviamente hay que tener cuidado. ¿En quién está contraindicado? En personas que tengan un problema o una disfunción hepática o renal, ya que puede exacerbar ese problema. En enfermedades inflamatorias intestinales y hay que evitar en pacientes con desórdenes en los factores de coagulación como diabetes mellitus, hipoglucemias frecuentes y usar solo la corteza en tintura. Eso es bien importante. Hay que tener un punto. Usar únicamente el extracto estandarizado de la semilla o la tintura de la corteza, ya que las infusiones de semillas crudas, hojas, tallos y flores puede ser fatal. Tenemos también a la ruda. En el caso de la ruda, se utiliza para estimular la circulación, para flebitis, para varices, molestias de menopausia también. Y sabemos que tiene un poder estimulante de las contracciones uterinas porque llega a ser liberador de oxitocina. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado acerca de la oxitocina en unas láminas anteriores. Dentro de la posología, hay que tener en cuenta que se debe de dar o en infusión o en tintura. Pueden ser, en el caso de infusión, basta con 1 o 2 cucharaditas de hojas de ruda en una taza de agua y se debe de dar media taza por vía oral. Pueden ser hasta 3 tomas. Yo les sugiero que siempre inicien como por dosis más bajas. Entonces pueden utilizar primero una taza y ya de ahí van viéndolo, ¿no? O puede ser media taza y una sola vez al día y listo. En el caso de la tintura, son de 3 a 4 gotas en media taza de agua por vía oral y pueden ser hasta 3 tomas. Principios activos de la ruda, pues es la rutina, tiene también furonocumarinas, alcaloides, que estos son los que actúan como vasodilatadores. Por eso también la ruda se utiliza mucho para elaboración de geles para piernas cansadas. Entonces, si ustedes revisan como muchos de los componentes de los geles para piernas cansadas, estos de las marcas muy famosas, pues van a encontrar probablemente estos principios activos, ¿vale? Efectos adversos, a estas concentraciones no se ha dado un efecto adverso, pero sí es bien sabido que a concentraciones altas puede ocasionar hemorragias. No se debe de emplear en mujeres embarazadas, ya que es liberador y estimulador de la oxitocina. Entonces, volvemos a lo mismo, oxitocina, contracciones uterinas y puede generar un aborto.
El siguiente es la valeriana, ¿sale? La valeriana, o también conocida como Valeriana officinalis, es un sedante ligero del sistema nervioso central. Se puede utilizar mucho en tratamientos de ansiedad como una primera alternativa antes de llegar a algún tipo de tratamiento farmacológico más dependiente, ¿no? Algo más controlado. Entonces, puede utilizarse como de primera instancia, funciona bastante bien. Tiene un olor muy peculiar, un olor muy feo, no es muy agradable el olor, esa es una característica que ustedes pueden emplear a la hora de reconocer cápsulas de valeriana para ver si son reales o no. El olor es muy característico, es un poco desagradable, como a queso podrido, no sabré explicarles bien el olor. Se utiliza también para asma, para insomnio, ansiedad, histeria y también en dismenorrea. Se utiliza una infusión en una taza de agua, 2 cucharaditas de la raíz de valeriana y se deja reposar de 10 a 15 minutos. Se utilizan en pequeños sorbos durante el día y no exagerar más de 2 tazas al día. Hay que tener cuidado porque usada por largo tiempo o en dosis excesivas puede producir dolor de cabeza, mareo, visión borrosa y desasosiego. ¿Cuánto es tiempo excesivo? Más de 2 meses sin descanso. La siguiente es la manzanilla, una de las plantas más nobles que podemos encontrar. La manzanilla la vimos cuando estábamos hablando acerca de los tratamientos en cuanto a la piel. En este caso es para eczema, antiespasmódico, en dismenorrea también, sedante del sistema nervioso más leve. Este es mucho más leve que la valeriana. Entonces podrían utilizarlo como una alternativa. Elimina la Candida albicans y es estimulante del sistema inmunológico. Se utiliza en infusión, en tintura o en compresas. Obviamente, si lo utilizamos en compresas, va directamente en el área afectada. Si lo utilizamos en tintura, pues es de media a una cucharadita en 8 onzas de agua por vía oral 3 veces todos los días. También si se utiliza en infusión, lo único que cambia son 2 cucharaditas de flores, igual en una taza de agua por vía oral 3 veces al día todos los días. Se utiliza mucho la manzanilla por sus principales principios activos. En este caso, el azuleno, aceite de bisabal, mucílagos, cumarinas, flavonas, ácidos grasos, mucinas y azúcares también dentro de su composición. Vamos a encontrar azúcares, por eso tiene ese saborcito rico la manzanilla. Perdón. Efectos adversos no se han demostrado, realmente la manzanilla es una de las plantas más nobles que podemos encontrar. Y dentro de las contraindicaciones, si se aplica por la piel, o más bien en la piel por mucho tiempo, puede llegar a mancharla con una coloración amarillenta. Esto lo podemos aprovechar si queremos aclarar el tono de cabello, pues podemos hacer shampoo de manzanilla y vamos a tener este tono aclarante. Lo siguiente que tenemos es el boldo de la India, o también conocido como cóleo. Hay diferentes tipos de boldo, es importante, pero en este caso, el boldo de la India puede utilizarse como un preventivo para cáncer en tratamientos de glaucoma, en asma, alergia, falla cardíaca, dismenorrea, insomnio, infecciones de vías urinarias y convulsiones. Dentro de la posología del cóleo es de 100 a 300 miligramos una vez por vía oral del extracto que contenga de 10 a 20% de forscolina, que es el principio activo del cóleo. Si nosotros vamos a utilizarlo para asma, son 10 miligramos de boldo de la India en polvo y se debe de usar con un inhalador. Dentro del mecanismo de acción, pues tiene un efecto vasodilatador, por eso es que se utiliza en el asma y también inhibe la agregación plaquetaria. Efectos adversos: hipotensión, taquicardia, sangrado y vasodilatador. Contraindicaciones en úlceras, porque obviamente puede generar sangrado, en diabetes mellitus descontrolada, en alimentación al seno materno, en embarazo, en el uso con tratamiento ya farmacológico con algún vasodilatador, en hipertensión arterial por lo mismo y por cualquier tipo de riesgo de sangrado. El siguiente que vamos a ver es el ginseng.
El ginseng se utiliza para anemia, diabetes, problemas de digestión, es inmunoestimulante, funciona también para la impotencia sexual, en diferentes tipos de infecciones, en estrés. Se utiliza una posología en adultos menores a 60 años de 0.25 a 0.5 gramos de la raíz seca por vía oral. Pueden ser 2 tomas de 15 a 20 días y son máximo en 2 semanas. Es un producto combinado con 200 miligramos de ginseng, es decir, 50 miligramos de ginkgo, que normalmente lo van a encontrar así. Muchos de los productos de colio, o perdón, de ginseng vienen combinadas con ginkgo, generalmente por este efecto energético que generan. Y ahí puede ser por vía oral, 2 tomas por 4 semanas. Realmente el mecanismo de acción real se desconoce, pero lo que se está estudiando o lo que se sabe es que los causantes de su efecto terapéutico son los ginsenócidos. Obviamente sabemos que en la herbolaria pues no hay tanta inversión en cuanto al estudio, en cuanto al desarrollo de la investigación por todo lo que conlleva la industria farmacéutica, pero eso no quiere decir que pues no funcione, obviamente. Entonces, se sabe qué es lo que hace el efecto, pero todavía no se sabe exactamente cómo. Algo que puede ser muy útil es saber las contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones vamos a encontrar hipertensión, embarazo, algún tipo de cáncer, trombosis, y se debe de evitar previo a una cirugía, ya que puede generar un problema de hemorragias. Entonces, obviamente no queremos generar eso en una cirugía. También está contraindicado en problemas cardíacos. La siguiente que vamos a ver es la atropina, o más bien su compuesto activo es la atropina. Su nombre científico es Atropa belladona. Nosotros normalmente la conocemos como belladona. Y tiene diferentes usos. Un uso muy peculiar es que se utiliza ya actualmente en muchos productos oftalmológicos como un midriático. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que nos ayuda a que se pueda dilatar bien la pupila para que se puedan hacer muchos estudios en los ojos. Entonces, ya tiene como un uso a nivel farmacológico este principio activo. También se utiliza para neuralgias, para convulsiones, para epilepsia, para constricciones espasmódicas, en caso de tos, en caso de asma, y es efectiva para combatir dolores de cabeza, tratar el colon irritable, cualquier inflamación, los diferentes mareos que puede generarse, ya que nos ayuda a reducir muchas veces este dolor gracias a su efecto o su potente analgesia que generan muchos de sus principios activos. En el caso de la belladona tenemos que tener mucho cuidado, ya que se recomienda la administración de una dosis, 5 gotas, 4 veces al día durante al menos 5 días. Depende mucho de para qué se quiera utilizar. Realmente no debe de ser como muy utilizable la belladona natural, es preferible utilizarla ya en gotas o en algún tipo de extracto, porque en grandes cantidades puede generar muchos efectos adversos, ya que cuando se toma por vía oral, la belladona probablemente no se asegura, ya que tiene muchas sustancias químicas que pueden ser tóxicas, que pueden ser venenosas y puede incluir muchos efectos secundarios, lo que va desde una visión borrosa hasta ya problemas de convulsiones o coma. Entonces, no es tan segura consumirla por vía oral. Cuando nosotros la aplicamos por vía tópica, es decir, en la piel, pueden también no tener un efecto tan seguro, ya que no hay todavía demasiada información confiable o disponible para saber si los químicos que son tóxicos pueden absorberse a través de la piel. Entonces, hay que tener cuidado en ese punto. Sí se puede administrar de otra manera, por ejemplo, en el caso de vía rectal, también tenemos que tener cuidado, ya que no hay suficiente información confiable para la vía rectal. Entonces, es por eso que les sugiero que si van a utilizar belladona, puedan usar algún extracto que ya sea estandarizado y así pueden consumirlo
en este caso por vía oral, que sería como la menor riesgosa, o que ya se tiene como un estudio más específico. El siguiente es el café. El café tiene muchos efectos, se utiliza mucho en hipotensión, es un potente antioxidante. Al ser antioxidante, estimula el sistema inmunológico, es anticancerígeno y también es diurético. Obviamente, siempre hablando del grano de café, ¿no? No todas estas diluciones que muchas veces existen. Hay que tener en cuenta que dentro de la posología no hay que tener más de 4 tazas al día de café, ya que el efecto de la cafeína es casi inmediato. Y muchos estudios muestran que a partir de que nosotros consumimos café, la activación en nuestro cuerpo comienza a partir de los 30 a 45 minutos de la ingesta. Hay diferentes estudios, algunos más nuevos, que dicen que a partir de los 10 minutos ya empieza este efecto. Sin embargo, ¿de qué puede depender? De la calidad del café. Eso sí es bien importante. Si hablamos de su mecanismo de acción, estimula el sistema nervioso central, lo que puede hacer que las personas empiezan a sentir más despiertas, empezar a dar como un impulso de energía. Obviamente hay una aceleración del flujo sanguíneo, entonces por eso al existir mayor flujo sanguíneo, pues hay mayor oxigenación y entonces por eso sentimos como esa aceleración. El siguiente es el abeto. El abeto es un expectorante, es antiséptico, diurético, para tratamientos de inflamación, en diferentes afecciones cutáneas. Y vamos a encontrar que en su posología se utilizan las yemas, se utiliza una dosis diaria para uso interno que va desde los 5 a 6 gramos al día de la droga o preparaciones equivalentes, estamos hablando del componente, vaya. Uso externo de 200 a 300 gramos para un baño, por ejemplo. Y si utilizamos aceite esencial puro o en forma de linimientos, soluciones alcohólicas, cremas, geles, emulsiones o como cualquier aditivo de baño o en forma de inhalaciones, pues también podemos tener como ese rango, ¿no? De los 200 a los 300 gramos. Sin embargo, hay que considerar esto, no solo en el aceite de abeto, en cualquier aceite esencial puede existir una irritación de la piel. Por eso no se debe de colocar grandes cantidades y puede ir mezclado con alguna otra cosa, por ejemplo, con otro aceite. Dentro de su mecanismo de acción, tanto las hojas, los brotes, los aceites esenciales, tienen diferentes formulaciones y actúan a nivel expectorante, a nivel de los alvéolos pulmonares, toda esta parte antiséptica, en problemas tópicos también, se utiliza como analgésico, tiene muchos efectos de analgesia, entonces en muchas pomadas para el dolor van a encontrar este componente. La siguiente es la artemisa. La artemisa favorece el sistema digestivo, elimina parásitos, ayuda a adelgazar, fortalece el sistema inmune, activa los cólicos menstruales y regula el periodo en mujeres que tienen como un descontrol, que tienen amenorrea o dismenorrea, funciona bastante bien. Combate parásitos externos también, combate enfermedades como el mal de Chagas y combate tumores. En el caso de los parásitos externos, incluso van a encontrar algunos shampoos para perritos que son a base de artemisa por este efecto. Y algunos shampoos para piojos, por ejemplo, también van a encontrar que son a base de artemisa. En el caso del mal de Chagas, tiene que ver mucho con la inflamación. No es tal cual que vaya a quitar la enfermedad de Chagas, pero sí disminuye mucho la inflamación que puede darse a nivel orgánico. Sin embargo, no es como que vaya a quitarlo totalmente. Posología: 10 gramos de hojas de Artemisa vulgaris en 1 litro de agua y se debe de consumir como agua de uso durante 2 meses. Se puede hacer una infusión y se puede colocar en algún atomizador para colocar de manera de tónico, si se quiere trabajar en el caso de los parásitos externos o algún tipo de problemática, ¿no? Es rica en flavonoides, esquiterpenos y ácidos fenólicos y tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antiespasmódicas y antisépticas. Esto sería todo por la clase del día de hoy.
Espero y puedan repasarlo, puedan tomar sus apuntes. De todas maneras, les voy a dejar material de lectura para que ustedes puedan complementar la clase. Recuerden que estoy al pendiente cualquier duda que tengan. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.